Bueno, seguimos. Entramos en el tema más controvertido de las limitaciones al derecho de propiedad, que es la expropiación. Primeramente vamos a dar una definición de expropiación y vamos a decir que es la apropiación que realiza el Estado por una causa de utilidad pública, eh, tanto de bienes inmuebles, muebles o bienes inmateriales. Cuando nos referimos a los bienes inmateriales, hablamos, por ejemplo, del derecho de autor de una canción, por ejemplo. Entonces, mediante una ley de utilidad pública, a cambio de una indemnización previa, justa y en dinero en efectivo. Eh, Siempre debe existir una ley para realizar la expropiación. La expropiación no puede ser, este es un tema constitucional, no puede ser realizada mediante decreto. Es indispensable la realización de una ley que determine una utilidad pública. Por ejemplo, yo voy a expropiar su casa porque allí se va a realizar la escuela Domingo Faustino Sarmiento, hipotéticamente hablando. Debe haber una ley de utilidad pública que declare la construcción de esa escuela sobre nuestra propiedad. Por lo cual, en ese caso, y también es dable destacar que es constitucional la expropiación. Si bien produce un daño en el derecho de propiedad del particular, ese daño es mediante un accionar legítimo del Estado. Es a través de lo que señala la Constitución Nacional. Obviamente, debe existir una ley para que se pueda realizar. Estamos en claro. Todo esto viene a colación con lo que nosotros estamos escuchando por la televisión sobre el tema de la empresa Vicentín, eh, que saliendo del tema político que a nosotros no nos interesa en absoluto, ni lo que se pretenda buscar o no, lo que opine uno, lo que opine otro. La pregunta es, ¿puede el Estado realizar la expropiación? Sí, es un derecho constitucional que tiene el Estado para hacerlo. ¿Puede realizarlo sin la existencia de una ley? No, no puede realizarlo por decreto, por lo cual es indispensable una ley del Congreso para realizarlo, donde se demuestre cuál es la utilidad pública, que debe estar bien determinada para poder realizar dicha expropiación. Dijimos que la expropiación conlleva, ya que el accionar del Estado es legítimo, pero produce un daño al particular, conlleva una indemnización. Esa indemnización debe ser justa, previa y en dinero en efectivo. Nada de cheque, de pagaré, de bonos del Estado, nada, en efectivo. El mismo debe cubrir el daño material que sufre el particular. No cualquier daño, simplemente el daño material. El daño material en este caso es mi propiedad, si seguimos el ejemplo que decíamos de la escuela. Entonces el Estado, ¿qué va a hacer? Nos va a indemnizar solamente el valor de la propiedad. ¿Mm? No nos va a indemnizar lucros cesantes si yo tengo un negocio y pierdo clientela abajo de... Yo, por ejemplo, yo tengo mi casa, que es un departamento que está arriba, y abajo tengo un local, que es una pizzería de años, que la tuvo mi familia durante muchísimos años, que tengo mi clientela, que funciona muy bien. Toda la pérdida que yo pueda sufrir por tener que trasladar la pizzería a otro lugar, o sea, cerrarla en ese lugar, no va a ser indemnizado. Nos van a indemnizar el daño material, que es el valor de la propiedad. La propiedad vale tanta plata y eso es lo que nos va a pagar el Estado para que nosotros podamos comprar otra propiedad que sea de similares características y dentro de la zona en la que se encontraba nuestra propiedad. Eh,
¿Por qué? Porque el accionar del Estado, ya repetimos, es legítimo, es constitucional. Entonces, produce un daño, pero el accionar es legítimo y debe resarcir solamente ese daño. El único otro daño que va a indemnizar es la mudanza. Obviamente, todos los gastos de mudanza de la persona de ese lugar deberán ser resarcidos, ya que yo no me quería mudar, pero me tengo que mudar. ¿Por qué digo me tengo que mudar? Porque yo no tengo posibilidades de discutir ante una ley de utilidad pública de expropiación el hecho de perder mi derecho de propiedad. ¿Mm? Lo único que yo puedo discutir es el monto de la indemnización. ¿Cómo actúa el Estado en estos casos? Al existir una ley de utilidad pública y va a realizar una expropiación, siempre seguimos el mismo caso o el mismo ejemplo de la escuela. Lo que realiza el Estado primero es determinar si tiene el presupuesto para realizar la escuela, luego determinar dónde se va a realizar la escuela. El Estado siempre debe evitar que sea realizando la expropiación. Si puede realizar la escuela en un terreno fiscal, obviamente que va a ser mucho más simple. Pero supónganse que estratégicamente debe ser colocada ahí la escuela. No solo va a estudiar el presupuesto, sino lo que va a determinar es un valor de la propiedad. Entonces, lo primero que va a realizar es, o tratar de realizar, es un arreglo con el particular, un arreglo que se llama arreglo amigable, por lo cual lo va a citar y le va a preguntar, lo va a poner en conocimiento de la situación, que ya lo conoce el particular, pero se lo vuelve a repetir y va a tratar de llegar a un acuerdo con él, preguntándole para él cuál es el valor de su propiedad. El particular puede decir, supónganse todo hipotético, $80.000. Entonces el Estado va a agarrar y le va a decir, bueno, le damos 90.000, porque lo que trata es de solucionar el tema inmediatamente y continuar con la utilidad pública creada por la ley. Por lo cual siempre el Estado paga más de lo que el particular solicita por su propiedad para realizar rápidamente esta situación y sacársela de encima. Ahora, puede suceder que el particular tenga un apego con la propiedad o que en realidad no esté de acuerdo con el monto establecido. Porque muchas veces puede ocurrir que el particular le diga, no, mi casa vale $100.000 y el Estado dice, no, ni de casualidad, su casa vale $50.000, donde está ubicada. Entonces, el particular puede no llegar a un arreglo amigable con el Estado, porque ya dijimos que vamos a terminar perdiendo el derecho de propiedad por la expropiación, pero lo que podemos discutir es el monto. En ese caso al Estado no le queda otra posibilidad que realizar lo que se llama un juicio expropiatorio. Este juicio expropiatorio, por lo que hablábamos antes, que el particular no tiene culpa de esta situación, no le va a conllevar gastos al particular, ni de abogado. O sea, él va a poner un abogado y todo, gane o pierda, lo va a pagar el Estado. ¿Sí? Entonces, el Estado va a iniciar una demanda de expropiación. Nosotros contestaremos la demanda con un abogado y lo que se discute ahí, ya les digo, es el valor de la propiedad. Nada más. Entonces, ustedes realizarán un planteamiento de cuál es el valor de su propiedad. O sea, todo tipo de prueba que ustedes tengan a su alcance, como por ejemplo algún presupuesto inmobiliario, una tasación inmobiliaria, todo lo que tengan como para poder probar que su propiedad cuesta $100.000, no 50.000 como dice el Estado, y el Estado ofrecerá sus pruebas diciendo que vale 50.000. Lo que hace un juez, el juez en este caso de la expropiación, es llamar al Tribunal de Tasaciones de la Nación, y el Tribunal de Tasaciones dará una especie de veredicto de cuál es el valor de la propiedad.
Sin embargo, queda a criterio del juez cuál es el valor de la propiedad después de haber escuchado a todas las partes. Por eso el hecho de que vayamos a un juicio expropiatorio no siempre es beneficioso. ¿Mm? Porque recuerden que queda a cargo del juez. Ustedes dirán, bueno, pero vamos al juicio expropiatorio, total, queda, siempre voy a obtener más. Eso es lo que ustedes piensan. Entonces es peligroso. La expropiación en este caso, cuando es de una propiedad sola, es mucho más simple, pero ustedes imagínense realizar una autopista, en lo cual la administración tendría que realizar expropiaciones en masa, ya ha ocurrido. Es mucho más complicado, por eso generalmente se realiza por partes. Imagínense si hay departamentos en los cuales viven 50 familias. Arreglar con cada uno de ellos el valor conlleva un trabajo complicado, por eso generalmente se hace por zonas y el hecho de que el Estado necesita realizar la obra lo más rápido posible, entonces siempre va a tratar de evitar llegar a conflictos, pero cuando son en masa es mucho más complicado realmente. Pero bueno, esas son las dos posibilidades. Un arreglo entre las partes, que es un arreglo amigable, o el juicio expropiatorio, que no trae gastos para el particular, pero puede ser contraproducente. Entonces, habría que ver si es conveniente o no, pero es una posibilidad. Recordemos entonces que existe la indemnización, que es lo único que nosotros podemos discutir, y que siempre debe existir una ley de utilidad pública para poder realizar la expropiación y que siempre es sobre bienes inmuebles, muebles o bienes inmateriales. De una u otra forma, una vez abonada el valor de la indemnización, el particular deja la propiedad y lo que sería el proceso expropiatorio llegaría a su fin. Sin embargo, en el próximo video vamos a ver algunas consecuencias que pueden surgir de la expropiación.